Qué gusto, querido Carlos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Ya lo ha señalado Carlos, tenemos muchos temas que abordar, así es que iniciamos de inmediato. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos, casi un mes ha pasado para que las personas, entre ellos mujeres, niños y ancianos que dormían en la calle, puedan ser repatriados a su país de origen, ¿no? Esto tras una crisis migratoria ocurrida en la frontera entre Perú y Chile, tal como lo mencionábamos al inicio. Vamos a conversar sobre este tema con Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Percy? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Buenos días. Por favor, si nos puede comentar y explicar cuál ha sido el trabajo que se ha realizado desde la Defensoría del Pueblo ante esta crisis migratoria que ocurría en la frontera con Chile. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene un trabajo constante en materia de migración y refugio, justamente para garantizar los derechos de las personas que se encuentran en este tránsito internacional. Bueno, en concreto, la Defensoría ha estado ejerciendo sus funciones garantizando justamente el ingreso al país de las personas vulnerables, ¿no? Porque eso es una obligación internacional. Como usted bien señaló, en ese momento en la frontera había mujeres, niños, adolescentes, niñas, adultos mayores, enfermos que debían entrar al Perú al margen de la situación de los documentos que pudieran presentar, ¿no? Y hemos continuado insistiendo a la autoridad migratoria peruana recordando la obligación que tiene el Perú de recibirlos, ¿no? También coordinando la asistencia humanitaria que reciben y con nuestros pares chilenos, porque en Chile también existe una institución de derechos humanos que constantemente ha recordado a su Estado cuál es el deber que tienen en atención con los migrantes, porque la mayoría de ellos, casi todos, están en el lado chileno, no en el lado peruano, ¿no? Es decir, señor Percy Castillo, buenos días, Noemí Mamani le saluda. Ha sido casi un mes y de hecho, a pesar de que ya salió un vuelo humanitario, el panorama no cambia en la línea fronteriza entre nuestro país y Chile y seguimos teniendo presencia de personas vulnerables. Hablamos de niños, adultos mayores, personas de pronto que son vulnerables y no pueden estar en ese lugar. Nos hablaba de gente que ha tenido que ser atendida en nuestro país, tal vez en temas de salud. Si nos puede contar un poco más sobre ese trabajo, esa labor de la Defensoría del Pueblo realizada en estos días. Sí, lo que ocurre es que hay una obligación de residir. O sea, el Perú tiene normas migratorias que, por ejemplo, a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas le exigen tomar pasaporte y visa para ingresar al Perú. Pero cuando se trata de una persona vulnerable, un niño, niña, adolescente, una persona enferma, el país tiene la obligación de residir, se cuente o no con esos documentos, y recibir en el Perú una atención en función de la situación en la que se encuentre, ¿no? Aún así, la situación en frontera no es constante el flujo de personas que se está recibiendo, ¿no? Y por eso y cuando se le permite, perdóneme la interrupción, pero y cuando se le permite el ingreso debido a que están en una situación de vulnerabilidad, ¿también le corresponde a las autoridades peruanas iniciar el trámite de regularización migratoria? Justamente se corresponde registrarlo, y eso es lo más importante, con los datos que tiene, y luego se corrobora la información que brinda, y con eso justamente se permite que el Estado pueda brindarle asistencia también. ¿Cuántas personas han logrado ingresar a nuestro país bajo esa modalidad? Es decir, personas vulnerables que requerían atención inmediata. Las cifras todavía se están terminando de actualizar, ¿no? Porque eso lo tiene Migraciones. Y cuando termina la condición de vulnerabilidad, ¿qué pasa con estas personas? ¿Tienen la posibilidad de quedarse en nuestro país o pueden ser repatriadas? En realidad lo que se busca es que las personas estabilicen su situación como bien ha señalado, y se brinda la oportunidad de permanecer en el país de forma regular, ¿no? O si en este caso desea movilizarse o salir del mismo, se haga de forma segura también, ¿no? Porque no podemos recibir para luego a una señora, a una madre con sus hijos, para luego no darse cuenta que va a trasladarse igual en malas condiciones hacia la frontera norte, ¿no?
Claro, o que en todo caso se va a quedar de repente en el país viviendo en condiciones pues nada humanas, ¿no? Hemos visto gente que ha pasado, no tienen el presupuesto suficiente para llegar a sus países y se quedan en algunos parques, viviendo prácticamente en la intemperie, con niños haciendo sus necesidades en la vía pública, algo que no está bien. Y por eso era mi pregunta, una vez que ingresan, ¿quién solventa la estadía de esas personas en el país? Eso representa siempre un gran problema. Aquí el Perú ha recibido y hay un gran trabajo que desarrolla la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, que es la institución que se encarga justamente de cubrir parte de esas necesidades con el apoyo también de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Diversas ONGs también brindan un apoyo muy significativo. Gobiernos locales en algunos casos también prestan apoyo. Hay que decirlo, pero sí, este apoyo obviamente resultará siempre insuficiente frente a la magnitud de la migración, ¿no? Muy bien, una situación migratoria que requiere sin duda una solución bastante oportuna. Agradecemos al señor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, por este diálogo con RPP. Muchas gracias, señor Castillo, muy amable y muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Noemí, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego vamos a regresar con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.